Buenas noches, nos volvemos a encontrar después de más de un mes que habíamos realizado la apertura de lo que era este taller. ¿Se acuerdan que en aquella ocasión nos había acompañado Seth Michelson desde los Estados Unidos? Ahora ya volvió a los Estados Unidos. Erika Sarmiento desde Brasil. Y también había estado en aquella ocasión Ángel Arellano aquí con nosotros, y obviamente las dos profesoras del curso, que las tenemos hoy aquí, pero sentadas ahí adelante, no acá como la otra vez, a Sandra y a Magdalena, que yo ya les dije, bueno, unas palabritas finales hoy vamos a tener. Bueno, aquí estamos hoy para la mesa de cierre, que vamos a presentar todo lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado y roles y la lucha contra el tráfico y la trata de personas. Y tenemos 3 invitadas en esta ocasión, que después voy a presentar, tengo los breves currículums de ellas por acá. Tenemos a Cintia Veiga Rodríguez, allí al principio de la mesa a mi derecha, de OIM, a Mariela Solari Morales, al final de la mesa hacia la izquierda, de la Fiscalía General, y a Luciana Oelegui, sentada aquí a mi lado, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, antes de darles la palabra a cada una de ellas, vamos a pasar el micrófono a Ángel, que viene de la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha dado todo el apoyo durante este curso. Bueno, muchas gracias, Silvia. Buenas noches. Cada tanto uno viene acá a la sala Bauzá de la Universidad Católica a participar en algo. Yo por primera vez me tocó 2 veces, a primera hora de la mañana y ahora a última hora de la tarde. Bueno, además de agradecer la participación tan entusiasta de todos los que se inscribieron, que fue un número sumamente interesante, y yo creo que eso también abona el terreno para que para la Fundación sea importante participar en la próxima edición de la cátedra, como no, colaborando con este intento tan irrelevante de formar a las personas, a los funcionarios, a los tomadores de decisión, a los hacedores de políticas, sobre un tema tan trascendental para el Uruguay como lo es la migración. Quiero además aprovechar para mencionar que en la Fundación no ha sido un tema ajeno, más bien desde las distintas oficinas, el asunto migración y trata de personas puntualmente se ha venido abordando desde distintos ángulos, desde el área del derecho, pero también desde la perspectiva, digamos, de la gestión de los derechos humanos. Se ha tratado también con la gestión de las políticas públicas, se ha trabajado con movimientos sociales, con organizaciones de distintas perspectivas, no solo en el Cono Sur, donde si se quiere quizás este flagelo no es tan grave como en otras latitudes de Latinoamérica, ¿no? Pienso naturalmente en Centroamérica y pienso en la frontera Asia-Norteamérica, ¿no? Que es como que los nichos más gruesos y que seguramente ya ustedes los vieron en el curso y en la sesión de presentación. Creo que la disertación de Seth fue sumamente abundante y creo que nos dejó a todos bastante preocupados con lo que ocurre ahí. Yo personalmente no conocía este sistema de alta seguridad para resguardar a menores de edad y fue una cosa que a mí me dejó muy impresionado. Después estuve leyendo un par de poemas del libro que trajo, ¿no? Concretamente aprovecho y me pongo mi otro sombrero para hacer un poco de propaganda, porque Manos Beneguayas, que es una ONG donde yo pertenezco, donde trabajamos toda la comunidad venezolana, hoy estamos de aniversario, y es el 5º aniversario de la ONG, el 5º aniversario de su formalización. Siempre lo digo porque nosotros trabajamos 1 año y pico, digamos, en la informalidad del mundo ONG, digamos, fuera de la órbita del registro del MEC. Pero bueno, necesitábamos poner un aniversario y se puso el día de hoy, hace 5 años, y ha sido un trabajo incansable sobre el tema, ¿no? Quizás desde ese lugar es más donde uno puede reflexionar sobre estos puntos. Creemos que la única forma de poder combatir el flagelo de la trata y del tráfico de inmigrantes es básicamente dándole identidad a las personas, legalizando los caminos de movilidad, tratando de ayudar a que esas personas se inserten de la mejor manera posible. Hoy América Latina
fundamentalmente con la masiva migración de venezolanos, tiene ese desafío por delante, una América Latina que a pesar de que habla el mismo idioma, no se entiende, con sistemas de gestión de la movilidad humana tan diversos y tan distintos, a veces países que hacen grandes avances, tienes un país vecino bastante conservador en la materia, entonces esos grandes avances de un lugar no se pueden trasladar al otro. Y en ese sentido, puntualmente hablando de Uruguay, que es un tema además que hemos trabajado desde la Fundación Konrad Adenauer, creemos que es un país llamado a justamente a dar un salto cualitativo aún más de lo que ha hecho, ¿no? Uruguay siempre puntúa muy bien en los rankings en cuanto a políticas públicas de integración, etcétera, etcétera. Sin embargo, se puede hacer más y además es uno de los países que tiene mayor capacidad de gestionarlo de forma rápida, organizada, y con un, si se quiere, un concierto político bastante razonable que permita justamente que las reformas se pongan en marcha, ¿no? Hoy le comentaba a Silvia cuando estábamos antes de iniciar, que hoy vi en Twitter que se va a comenzar a discutir a partir de estos días en una de las comisiones del Parlamento, uno de los proyectos que hay para trabajar el tema de ciudadanía legal, lo cual es sumamente importante. Doy testimonio porque yo soy ciudadano legal de hace ya unos años, desde 2019, que tengo mi ciudadanía y mi pasaporte y todas esas cosas, y básicamente son documentos que uno utiliza poco o nada, porque con las limitantes que te imputan los países alrededor, tener el pasaporte uruguayo es básicamente como no tenerlo, ¿no? Por este problema que hay de que los ciudadanos que no son nacionales de Uruguay no lo pueden demostrar en su documento de identidad diplomático, en este caso como el pasaporte. De tal manera que creo que también es un día sumamente importante para subrayar, quería ponerlo sobre la mesa, porque justamente son esas medidas las que ayudan a que el país se posicione aún más como un país receptor. Hace unos días, no sé si lo llegaron a ver, salió un reportaje del Observador a partir de varias fuentes sobre la densidad poblacional del Uruguay. Básicamente la migración hoy día, capaz después me corrigen, pero básicamente palabras más, palabras menos, la migración lo único que permite es mantener una suerte de equilibrio en la densidad poblacional, porque también hay una migración de uruguayos, ¿no? Gente que sale, y los migrantes que llegan ayudan a mantener cierto equilibrio, pero es un equilibrio con una tendencia hacia la baja, además, ¿no? Es un equilibrio que va bajando poquito a poco. De tal manera que para Uruguay, especialmente para Uruguay, la migración es algo mucho más positivo que incluso otros países que capaz no pueden tener la capacidad para gestionarlo. Pienso en el Paraguay, pienso en Perú, pienso en Ecuador, que son países que están desbordados, sus servicios públicos están en situación muy distinta, o en el norte de Brasil, por ejemplo, y bueno, ni hablar de la frontera con Colombia, que son países que les cuesta mucho gestionar eso, pero en el lejano Uruguay, y lejano diciéndolo porque queda a unos 7.200 kilómetros de la frontera con Venezuela, hay unas posibilidades de gestión y de maniobra con tiempo, con inteligencia, que permita que esa migración sea aprovechada y que justamente no caiga en esas situaciones de tráfico y de trata que son tan lamentables y que ustedes han venido reflexionando y discutiendo en el curso. También agradezco obviamente a Silvia por la gestión de la cátedra, de justamente poner este tema en discusión. Desde la fundación desde la primera vez que se presentó, fue un tema que costó muy poco, digamos, lograr una aprobación, porque hay una sensibilidad, por una razón, si se quiere, ligeramente obvia, y fue la gestión de la crisis migratoria, de la crisis de refugiados sirios en Alemania. Entonces para Alemania, para el Estado alemán, es un tema prioritario colaborar y cooperar en la gestión de los refugiados, y ahora con la nueva ola de refugiados en Europa, que es la ucraniana, entenderán que el tema está mucho más susceptible. De tal manera, y para terminar, creo que es además un buen momento coyuntural para aprovechar que el asunto está en la palestra mediática, que el asunto tiene relevancia para agarrar ese envión y discutirlo y problematizarlo y debatirlo en todos los espacios. Además, son temas absolutamente transversal, no hay nada más transversal, bueno, hay muchas cosas transversales, pero no hay, una de las cosas más transversales de los temas para trabajar en ciencias sociales es la migración, que a veces uno lo ve como algo ajeno, dedicado solo para gente que experta en población, etcétera. No, en realidad tiene muchísimos ángulos, ¿no? Desde donde se puede abordar, desde donde se puede pensar. Bueno, nada más que eso, nuevamente agradecer, sobre todo, bueno, a las docentes que tuvieron que trabajar con todo el grupo, a los que no pudieron venir a Montevideo, pero que estuvieron siguiendo a través de Zoom.
Bueno, también la pandemia, si algo nos regaló fueron horas y millas de Zoom. Lamentablemente esas millas no pueden ser canjeables, pero se agradece igual la participación. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias en nombre de la casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar cómo va a ser la dinámica. Tenemos público que nos está siguiendo por Zoom y después el resto que está aquí con nosotros en la sala Bauzá. Una vez que terminen de hacer la presentación, tanto como habíamos dicho hoy Cintia como Mariela y Luciana, se va a abrir al final de las 3 presentaciones una ronda de preguntas que los que nos están siguiendo por Zoom van a la sección donde dice preguntas y respuestas y ahí nos van haciendo las preguntas y ustedes acá levantando la mano y nosotros pasando lo que va a ser el micrófono. Recordarles también que todos los materiales están subidos en la web asignatura. Me han llegado algunos mensajes de personas que no han podido acceder, pero todos tienen ese acceso. Si ven que siguen teniendo dificultades, fíjense en si hay algún correo en el spam donde les aparecía la información. Bueno, me escriben y yo los pongo en contacto con el Centro de Educación Continua para que vean qué ha estado pasando. He ido subiendo más materiales que me han hecho llegar, así que van a tener toda esa información ahí subida para que la puedan utilizar en cualquier momento. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a la licenciada Cintia Veiga Rodríguez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDELAR, obtuvo también el grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Juan Carlos de Madrid, es oficial de Operaciones y Protección para la misión de OIM en Uruguay y ella justamente viene como representante de la OIM para ver un poco también ese rol que tiene una organización internacional. En OIM desarrolla proyectos y gestión de casos de retorno voluntario y asistidos y reintegración, de unificación familiar, trata de personas y tráfico de migrantes. Es también Project Manager de la iniciativa de reasentamiento y vías complementarias sostenible y se ha venido focalizando también en las áreas de género, violencia basada en género y prevención del abuso sexual y la explotación. Bueno, adelante Cintia, te dejo por acá lo que sería para pasar. ¿Con esta? Sí, con la derecha. A ver, vamos a pasarlo. Sí. Buenísimo. Gracias. Pregunta técnica. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Agradecer primero que nada la invitación a Silvia y a la cátedra y destacar la importancia de que existan estos espacios de información y capacitación. ¿Está prendido? Bueno, me acerco. Ahí. Hola, hola, hola. Gracias. No, estaba diciendo que primero que nada agradecer a la cátedra y a Silvia por la invitación y bueno, destacar esto, ¿no? La importancia de que existan, de que tengamos estos espacios de información, de capacitación y también el interés de todos y todas ustedes y quienes están de manera virtual también en informarse acerca de la trata de personas y el tráfico de migrantes, que son delitos lamentablemente altamente rentables para las personas tratantes y traficantes, y en el caso de la trata de personas, una violación grave de los derechos humanos también. A ver si... Ahí. La tecnología. Bueno, en la pantalla lo que tenemos es que a datos de este año sabemos que la población migrante a nivel mundial representa el 3,6% de la población mundial, y según el informe sobre la trata de personas del gobierno de Estados Unidos de este año, el de 2022, el año pasado se identificaron más de 90.000 víctimas de trata identificadas, ¿no? Pero se enjuiciaron más de 10.000 causas y hubo 5.000 fallos condenatorios. Entonces, aunque hay avances grandes en el combate contra la trata de personas y el tráfico de migrantes, entendemos desde OIM, y creo que es algo que compartimos en general, que hay todavía mucho trabajo por hacer. Se ha avanzado mucho en esta lucha por parte de los estados como responsables de la protección de las personas en cada uno de sus territorios,
Pero como dijo el director general de la OIM, Antonio Vitorino, el 30 de julio pasado, desde OIM entendemos que es necesario que se redoblen los esfuerzos que ya se están haciendo, prestando especial atención, que fue el énfasis que tomó el director general para la OIM este año, y ya para el próximo periodo también, a las oportunidades que dan las nuevas tecnologías para perseguir el delito. Las personas tratantes y traficantes usan las nuevas tecnologías cada vez más para su beneficio. Los casos de reclutamiento y de abuso de personas migrantes a través de Internet tuvieron un aumento muy grande, realmente drástico desde el inicio de la pandemia por COVID y durante la pandemia hasta ahora. Entonces desde OIM consideramos que es fundamental también que los gobiernos desarrollen investigaciones y operaciones en el medio virtual que se ajusten a los estándares de derechos humanos, por supuesto, pero sobre todo para esto, ¿no? Para fortalecer la identificación y la protección de las personas víctimas y sobrevivientes. Por otro lado, también destacar que como miembro del Grupo Interagencial de Coordinación contra la Trata de Personas y en conjunto con la Red de Naciones Unidas sobre la Migración, desde OIM pedimos y esperamos que todos los estados aprovechen el potencial que ofrecen en particular las tecnologías para esta lucha, y sabemos que facilita el acceso a la información sobre la trata de personas y permite alertar a las posibles víctimas, y eso lo pone en evidencia, por ejemplo, que lo tenemos acá, la base de datos colaborativa de la OIM sobre la trata de personas, que esto, entiendo que la PPT va a quedar en los materiales compartidos, y es un link que si le dan clic, o sea, no es mi computadora la que está acá, así que no le puedo dar clic, pero si entramos van a ver que, o sea, es un repositorio de la OIM sobre trata de personas, donde se publican datos de forma estandarizada de varias organizaciones, usando un esquema también unificado en la base de datos a nivel mundial, y tienen todo segregado, y es de acceso para cualquier persona, no necesariamente es para personas de OIM, es de acceso público. Entonces, según la información de nuestra base de datos, lo adelanto en general, pero después lo van a poder ver por ustedes mismos y ustedes mismas. Sabemos que más de la mitad de las 150.000 víctimas identificadas por la OIM y sus asociados en todo el mundo, esto es a nivel mundial, no a nivel de Uruguay, por suerte, por la cifra alta, fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, más de la mitad. Y la mayoría de la diferencia que hay para llegar al 100% fueron con fines de explotación laboral. Después sabemos también que más de una cuarta parte de las víctimas identificadas por OIM y sus asociados fueron víctimas de trata siendo niños, niñas y adolescentes. Y la otra cuarta parte fueron menores de 24 años, o sea, entre 18 y 24 años. Entonces, bueno, los invitamos en general a que puedan acceder a la base de datos en caso de que les sea de interés. Ahí, no sé si, ahí se movió. Ahí. Bueno, eso era más que nada a nivel mundial. En cuanto a la trata de personas en Uruguay, no voy a ahondar porque entiendo que ya con Sandra y Magdalena tuvieron todo el panorama, pero bueno, sí hacer énfasis, porque nunca está de más decirlo, que Uruguay es país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas, tanto para fines de explotación sexual como para fines de explotación laboral, y que existen situaciones de trata tanto internas como internacional. En lo que nos compete a nosotros como OIM, también destacar que los principales flujos de destino, o sea, con Uruguay como destino, son República Dominicana, Cuba, Bolivia y Perú, y como país de origen desde Uruguay, Europa y Estados Unidos, y también existe esta situación de Uruguay como país de tránsito, por un lado, conectando Argentina y Brasil, tradicionalmente, y por otro lado, en estos procesos más vinculados a la obtención de documentación, que suelen tener un lapso de 3 años aproximadamente, más un poquito más. Entonces, esas tres realidades que, si bien la trata de personas está presente en absolutamente todos los países del mundo, no hay ninguna excepción, no en todos los casos se da que los estados sean países de origen, tránsito y destino, si es el caso de Uruguay. Voy a pasar una más. Ahí. Entonces, el rol, quería mencionar, aprovechar los minutos que teníamos para hablar más que nada sobre el rol de
de la OIM en Uruguay. Esas imágenes que tienen ahí tenemos a la izquierda una imagen, obviamente con la autorización de las personas, de una entrevista realizada por OIM a una persona que se acercó a la oficina. Después arriba a la derecha tenemos también una atención que dimos a un caso de trata de personas con fines de explotación laboral en el puerto de Montevideo en 2020. Eran 19 personas. Durante la pandemia, bien al principio de la pandemia, estamos todos con tapabocas. Y abajo a la derecha tenemos un evento que fue hace muy poquito, en el departamento de Rivera también, donde se hizo un relevamiento de las necesidades y de las oportunidades de acción que había, que por suerte tuvimos la oportunidad de contar con la participación de representantes del Estado, de población migrante, de maestros, de personas, de funcionarios de la salud, en las organizaciones internacionales, tuvo la ACNUR y la OIM también. Entonces son como diferentes cosas que hace OIM en cuanto al compromiso como organismo internacional de prevenir y luchar contra la trata de personas. Nosotros en la OIM de Uruguay tenemos como foco la protección de la población migrante de manera transversal a todas las áreas de trabajo de la misión, más allá del área que literalmente se llama protección, ¿no? Pero es transversal a todas las áreas de la misión. Así que todas las acciones que desarrollamos en realidad tienen este enfoque y el objetivo de favorecer a la migración segura, ordenada y regular. Entonces trabajamos en identificar esto que les comentaba, ¿no? Las necesidades y las prioridades de acción a lo largo de todo el ciclo migratorio, con el objetivo de prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes en particular. Las actividades de la OIM están destinadas, por un lado, a asegurar la protección y la asistencia en los casos que sea necesario, no es en todos, a la población migrante, y por otro lado, fortalecer las capacidades de los gobiernos también, para gestionar todas las formas y todos los impactos de la movilidad, particularmente en cuanto a la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Desarrollamos actividades para fortalecer las capacidades de los asociados, o sea, gubernamentales y no gubernamentales, para crear, para usar y para compartir información y para incrementar el conocimiento sobre la migración, las víctimas y las potenciales víctimas de la trata y de las redes de tráfico en Uruguay. Y en este sentido trabajamos eso, ¿no? Con los gobiernos, con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el sector privado y con otros asociados en el desarrollo de las respuestas para la lucha contra la trata, como pueden ser, por ejemplo, capacitaciones y talleres de información sobre prevención de la trata de personas y tráfico de migrantes, que este año y el año pasado, por suerte, lo pudimos hacer en coordinación con el sector privado, con instituciones educativas, y también con actores estatales de diferentes niveles de gobierno. Entonces, por un lado tenemos lo que sería la gestión de casos de trata de personas y de tráfico de migrantes más directamente, y por otro lado todo esto de fortalecimiento institucional y brindarle desde lo que podamos todas las herramientas posibles a las personas que trabajan y que pueden llegar a estar en primer contacto con posibles víctimas de trata. ¿Lo pasé, no? Sí. En cuanto a la gestión de casos concretos, que es una de las cosas que se hace desde OIM, nosotros lo que hacemos es mediante fondos globales y regionales que tiene la OIM y del trabajo coordinado con el PASO, que tenemos a Sandra y Magdalena, con el Mujeres, con las misiones diplomáticas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizamos la gestión de casos de trata de personas y tráfico de migrantes para asegurar la protección de las personas y que puedan recibir el apoyo necesario siempre en la medida de lo posible, ¿no? En ese sentido, siempre que los estados y las familias y la diáspora en general, o sea, siempre que no haya otro recurso, siempre que no se puedan cubrir los gastos necesarios para la integración o la reintegración, dependiendo del caso, de las personas sobrevivientes de trata en Uruguay, a través de estos fondos regionales y globales, desde OIM, buscamos asegurar el acceso a las necesidades más inmediatas, por un lado, a las necesidades pensando en el más mediano a largo plazo, y en el retorno a los países de origen en caso de que sean casos de trata internacional donde la persona quiera retornar a su país de origen, ¿no? Y eso se hace en coordinación con las misiones de OIM también en los países que corresponden, con las misiones diplomáticas que estén involucradas. En 2021, en Uruguay,
alcanzamos desde OIM, en este sentido de la gestión de casos más concreta, a 11 personas víctimas de trata o en riesgo de trata, y de esas 11 personas, 9 fueron mujeres y 2 fueron niños, niñas y adolescentes. Y acá lo voy a hacer breve, en realidad, porque no quiero abusar de mi tiempo, pero quería presentarles los dos fondos con los que cuenta OIM. Por un lado, este es el fondo EVA, que es un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de brindar asistencia de emergencia a corto plazo, únicamente a víctimas de trata, pero no discriminan nacionalidad, ¿no? Esa es una característica que tiene este fondo en particular, que es global y que se pueden aplicar casos de víctimas de trata de cualquier nacionalidad. Lo mismo que tienen en común todos los fondos, ¿no? Que hay que agotar todas las fuentes de financiamiento a nivel nacional y regional posible antes de recurrir a EVA, y la definición de trata, o sea, cuando los donantes, cuando los gestores del fondo consideran que un caso es caso de trata, según la definición del protocolo de Palermo. Entonces lo que puede pasar, la ley nacional, lo habrán visto en el curso, pero está muy de la mano con el protocolo de Palermo, no hay grandes diferencias, pero no necesariamente un caso tiene que estar judicializado en Uruguay para aplicar a este fondo, porque siempre y cuando desde la oficina de Washington se considere, cuando nosotros enviamos el caso, y nosotros consideremos antes, previamente, obviamente antes de enviarlo, que se trata de un caso de trata según la definición del protocolo de Palermo, se puede enviar el caso. Y bueno, y como dice ahí, la OIM de Washington tiene la decisión final en ese caso. Lo que no significa también que si ellos consideran que no es un caso de trata, haya un conflicto con si en Uruguay sí se considera que es un caso de trata para la ley nacional. Voy a pasar. Acá, eso es en general los costos que se pueden cubrir con este fondo. Después queda el material para que ustedes lo puedan consultar. Pero el proceso, cómo se debe hacer para enviar casos a este fondo, consiste de una entrevista que se puede hacer desde OIM o desde El Paso, por ejemplo, nos lo pueden referir a nosotros. Se envía un formulario de costos y una evaluación del riesgo en caso de que sea un caso de una persona que quiera hacer un movimiento, ¿no? Que quiera retornar, por ejemplo, a un país de origen o a un tercer país. La evaluación de riesgo por parte de OIM, obviamente, y en caso de que sea un caso internacional, se coordina también un plan de reintegración en el país de destino con la OIM del país de destino. Y luego se hacen seguimientos cada 3, 6 y 9 meses. Y después, a nivel regional, tenemos otro fondo que es específicamente para víctimas de trata o personas que estén en riesgo de ser víctimas de trata de nacionalidad venezolana. Entonces, cuando se trata de casos de nacionalidad venezolana, tenemos que sí o sí, por las características del fondo anterior, primero enviarlo a este caso, porque sería la alternativa regional, antes de enviarlo al fondo global, porque es el proceso, ¿no? Es como hay que agotar los fondos dentro de OIM. Entonces, como tenemos en pantalla, los países que tienen cobertura de este mecanismo son del Caribe, de Centroamérica y de México, y de América del Sur, donde está incluido Uruguay. Como pueden ver, no está Venezuela en la lista, porque justamente es un fondo destinado a apoyar a víctimas y posibles víctimas de Venezuela en otros países. Y ahí, ¿a qué caso se aplica? Es lo que veníamos hablando antes, tiene el mismo criterio, lo que sí incluye personas que estén en potencial riesgo de ser víctimas de trata, no necesariamente van a tener que cumplir todos los elementos de la definición del protocolo de Palermo, porque es un poquito más amplio. Mencionar que OIM, en los casos de que haya sido un caso de trata internacional y que la persona quiera retornar a Venezuela, en este caso, desde OIM no tenemos la posibilidad de apoyar retornos a Venezuela en este momento, por ahora, salvo que exista un riesgo probable de vida. Entonces, en los casos que exista un riesgo de vida, hay un mecanismo paralelo que se activa en los que sí es posible apoyar retornos a Venezuela. Sería complementado con otras acciones, ¿no? Obviamente. Y acá tenemos una lista también con los servicios, que van a ver que en la última dice reubicación dentro de la misma región, previo a un análisis de riesgo. Este fondo lo que permite es que las personas venezolanas sí puedan reintegrarse
en otro país que no sea Venezuela en este caso, siempre y cuando obviamente se cuente con la documentación migratoria pertinente, ¿no? Y por último, quería mostrar cuáles son las fases en el proceso de, o sea, qué pasa cuando un caso de trata es referido a OIM, o qué debería pasar cuando cualquier persona está se enfrenta ante la situación de encontrarse con alguien que cree que puede llegar a ser víctima de trata. El primer paso es la observación, ¿no? La detección correcta es como el punto de arranque para la identificación, para que después se pueda dar la asistencia y la protección. Entonces, para eso es fundamental la sensibilización, la información y la capacitación, que es para lo que todas estas instancias sirven. Entonces, empieza con la sospecha inicial de que se está ante una posible situación de trata o de algún delito en la materia en general, y se continúa con la segunda etapa, que es la aplicación de la entrevista que permita confirmar o no confirmar, o por lo menos recabar más información para que luego se pueda pasar a la próxima etapa, que es la de evaluación de indicios e indicadores. Es importante decir que la entrevista la tiene que realizar un actor que preste servicios a víctimas de trata, ¿no? O sea, si una persona que trabaja no lo sé, en cualquier servicio del Estado en general, que no, por ejemplo, o no del Estado, que no presta servicios específicos a víctimas de trata, lo correcto sería recabar toda la información necesaria posible, o sea, la necesaria solamente, y derivarlo al actor competente en ese caso. Entonces, nosotros lo que recomendamos en general es que cuando estamos frente a estos casos se ha derivado tanto a la Asociación Civil El Paso como a OIM, que vamos a trabajar en conjunto con El Paso para la gestión de los casos. Así que eso es la última diapositiva ya, y quería dejarles ahí abajo mi correo, que yo soy, como dijo Silvia al principio, punto focal de trata para la OIM. Entonces, en caso de que tengan cualquier consulta, ya sea académica o de casos en particular, o cualquier consulta acerca de OIM, me pueden escribir ese número, y también no está en pantalla, pero se los puedo decir en caso de que les sirva, el número de celular con el que pueden contactar a OIM, que es, ya les digo, de memoria no me lo sé, 091-365-051. Voy a decir de vuelta, 091-365-051. Ese teléfono es general, y esa atención también se lo pueden compartir a población migrante sin ningún problema. Así que eso, muchas gracias de vuelta a todos y a todas, y luego si hay preguntas, a disposición para responder. Muchas gracias, Cintia, por toda la información que nos ha brindado del papel que juega la OIM a nivel internacional y también en nuestro país. Vamos a pasar ahora la palabra a Mariela Solari Morales. Las rondas de preguntas las vamos a hacer, si les parecen, todas hacia el final, porque después no nos queda demasiado tiempo para el resto de las presentaciones. Bueno, Mariela es licenciada en Trabajo Social por la UDELAR, magíster en Educación y Evaluación por la Universidad Católica de Uruguay. En el año 2022 ingresó al programa de doctorado en Psicología de esta casa de estudios también. Es docente universitaria de aquí, está especializada en gestión de políticas públicas en las áreas de políticas sociales, con énfasis en derechos humanos, infancia, género, cuidado, abordaje a familias. Se ha especializado desde la atención directa a diseño y dirección de programas y políticas para el abordaje de las violencias. Es autora y coautora de mapas de ruta, guías y protocolos para la atención de la violencia en el ámbito doméstico e intrafamiliar desde organismos públicos. Ha sido también consultora y evaluadora externa de proyectos en Uruguay y en el exterior en materia de infancia, violencias y políticas sociales. Ha sido directora de Uruguay Crece Contigo en el Ministerio de Desarrollo Social, y actualmente es la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación desde el año 2017 a la fecha, es decir, desde la etapa de diseño de la misma en el marco de la reforma del Código del Proceso Penal Acusatorio en Uruguay. Así que desde ese rol
nos va a hablar esta noche. Gracias, Mariela. Vamos a... Capaz que me paso para esta computadora. Bueno, ¿se escucha? ¿Bien? Sí, bien. Muchas gracias a Silvia por la invitación. Es un gusto compartir además con Sandra, con Magdalena, que compartimos otros espacios. Voy a hacer una presentación que, por lo que me había comentado Silvia, tiene un carácter más de información sobre el rol de lo que hace la Unidad de Víctimas y Testigos, de lo que hace la Fiscalía en este tema específicamente. Y bueno, si bien hay más información en la presentación, que es un material que les va a quedar, voy a tratar de hacer énfasis en algunos puntos que especialmente me parece importante destacar. Como la mesa se llama algo que tiene que ver con la respuesta del Estado, yo no voy a dar la respuesta de todo el Estado, y creo que Luciana tampoco. En materia de trata, hace muchos años que en realidad el Estado uruguayo, a partir de la mesa de trata y ahora del Consejo de Trata, supongo que lo deben haber visto a partir de lo que vieron en la institucionalidad, bueno, la Fiscalía General de la Nación, a partir del 2017, con la reforma del Código del Proceso Penal, adquiere un nuevo rol por el repertorio de derechos que tienen las víctimas y por lo tanto pasa a integrar también la mesa, el Consejo de Trata, y también integra el CONAPES, que tiene también por ese lado el tema de la explotación sexual, y es desde ese lugar que voy a hablar como integrante del Consejo y además, bueno, con el rol específico que tiene la Fiscalía. El primer punto y el primer concepto es definir que la trata es un delito, ¿no? Lo decía la representante de OIM, y por lo tanto, para poder combatir un delito hay que poder perseguir a los tratantes y generar condenas. Si no tenemos eso, se va a seguir reproduciendo el mismo problema. Entonces, ahí eso es uno de los temas que para nosotros es crucial, y ahora a lo largo de la presentación voy a ir... Ah, no, es con esto, yo con la tecnología. Ahí, no, hice cualquier cosa. Toqué algo que no era. Ahí, bueno. Ahí me parecía importante como destacar que a partir del 2017 la Fiscalía tiene un doble objetivo. El primero es dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, y la atención y protección a las víctimas y testigos de los delitos. O sea que la Fiscalía es un organismo de persecución penal que tiene como auxiliar a la policía. Y eso me parece como a veces queda como ese foco y no queda el foco en lo que hace a la atención y protección de las víctimas y testigos. Esa es una de las innovaciones que ha tenido el Código del Proceso Penal, además de que pasó a ser un proceso oral, público, y que tiene otras características en las que no me voy a detener. Me voy a detener en lo que tiene que ver con la atención y protección de las víctimas. Para cumplir con ese cometido, es el de la derecha porque no quiero tocar otra vez que no sea. No, ahí va. Para cumplir con esa competencia de atender y proteger a las víctimas, la Fiscalía está compuesta por fiscales, que son abogados y son quienes llevan adelante la investigación penal, el diseño y lo que hace la litigación de los casos. Para cumplir con ese cometido es que se crea la Unidad de Víctimas y Testigos en el ámbito de la Fiscalía, y a partir de ahí se desarrolla una política pública de atención y protección a las víctimas de los delitos. La unidad de víctimas está integrada por psicólogos y trabajadores sociales, que son personas que han ingresado a la Fiscalía por concurso público y que tienen especialización en la atención de víctimas de todos los delitos, de homicidios, rapiñas, copamientos, todas las materias de delitos de violencia basada en género y los delitos de trata como uno de ellos. Los técnicos de la unidad de víctimas en este momento son 27 en todo el país,
y ahora se han logrado ingresar más. Es una magra conformación del equipo. En realidad estaba pensado de esa manera en el año 2017 porque era una implementación que progresivamente iba a ir aumentando en la demanda y en la función, y es lo que ha pasado, pero no así los recursos. Por lo tanto, venimos estirando la sábana como se puede. Esperamos que en esta rendición de cuenta se pueda contar con más recursos que sean específicos para lo que tiene que ver con la atención y protección de las víctimas. El objetivo principal que tiene la política de víctimas es que las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos en el acceso a la justicia. Por lo tanto, para eso se implementa lo que tiene que ver con un plan de acompañamiento psicosocial desde el momento de la denuncia hasta la condena, que tendrá diferente intensidad según las características de la víctima, del delito y de la investigación penal en curso. Cuando uno dice favorecer o permitir que se ejerzan los derechos que están en el código, todos los que trabajan con víctimas y han tenido que atravesar o acompañar en procesos que hacen al acceso a la justicia, sabemos que muchas veces ese es una barrera infranqueable, ¿no? Desde el momento de tener que hacer la denuncia o de acercarse a ambientes que hablan hasta en un lenguaje que a veces es poco comprensible, y eso hace que las víctimas, especialmente aquellas que vienen de una trayectoria de mucho daño, genera una situación de retractación, ¿no? De no poder seguir adelante. Yo siempre digo, objetivamente parece estar todo dado para que la víctima se retraiga, y por eso es necesario que esas vulnerabilidades previas y estructurales estén tomadas en cuenta por el sistema de justicia para poder compensar la posibilidad de que pueda acceder al servicio, al sistema de justicia. ¿Cuál es el concepto de víctima? En realidad el Código del Proceso Penal trae un concepto muy restrictivo de lo que es, habla de la persona ofendida por el delito. Para la unidad de víctimas toma el concepto de otras definiciones, de otros instrumentos internacionales que amplían el concepto de víctima también a sus allegados. En el caso de los delitos de trata, por ejemplo, eso es muy relevante, no solamente en el momento de la captación, sino el momento de la recuperación y de todo lo que tiene que ver con el acceso propio a la justicia, ¿no? El poder tener un entorno que pueda acompañar. ¿Cuáles son los derechos que adquieren las víctimas a partir de la aprobación del nuevo código? El derecho a participar del proceso, y en esto voy a hacer simplemente una puntualización que para nosotros es muy relevante. Muchas veces, cuanto mayor grado de daño tienen las víctimas y mayor fragilidad emocional y vital por los hechos vividos y a los que han estado sometidas, muchas veces se tiene el prejuicio de que no va a poder participar y que otro tiene que participar por ella o que otro tiene que hablar por ella. El trabajo que nos compete, en el caso de la unidad de víctimas, es acompañar para que pueda tomar las decisiones que quiera tomar en el momento del proceso penal que entienda que quiere participar, y que cuando participe se logre mitigar todos los efectos revictimizantes que esos procesos puedan tener. Bueno, tiene derecho a presentar prueba durante todo el proceso de investigación, tiene derecho a conocer la estrategia que el equipo fiscal va a tener en cuanto a la investigación y la litigación. Puede pedir cuando se archiva la causa, puede pedir el desarchivo de la causa con un plazo determinado para que lo revise otro fiscal, tiene derecho a ser oída en un tribunal y tiene derecho a impugnar, dentro de algunos de los derechos. Algunas de las cosas que me parecía importante a modo informativo es que las denuncias, y este ha sido un punto especial en los temas de trata, las denuncias se pueden presentar, las denuncias de cualquier delito, tanto en una sede policial como en las sedes de fiscalía, y en los casos tanto de los delitos sexuales como en los casos de trata con fines de explotación sexual o laboral, entendemos que muchas veces el lugar de presentar la denuncia en la sede de fiscalía genera un ambiente para las víctimas que es más protector, no porque los policías no estén preparados para ello, sino porque el propio espacio hace que sea una sede diferente en el que la víctima puede acceder.
En general, cuando coordinamos con equipos de territorio que han detectado estas situaciones, hay alguien de la unidad de víctimas que acompañe a la víctima en el momento de presentar la denuncia o al propio equipo que ponga en conocimiento de la justicia la situación. Y lo otro es un mecanismo que se viene trabajando con el Ministerio del Interior en aquellos casos que hay equipos territoriales o personas que quieren poner en conocimiento de la justicia, pero que no quieren ser identificados en principio. Ahí hay que ver qué posibilidades existen y se puede tramitar una denuncia en conjunto con el Ministerio del Interior para que se inicie lo que se llama una investigación proactiva. Esto se los voy a dejar porque es una cuestión más jurídica lo que estaba antes, pero para los que les interese qué es la investigación preliminar y cuál es el rol de la Fiscalía, lo de la investigación preliminar, qué es lo que tiene de relevante, me parecía para el público del curso, es que es cuando en la sede administrativa de Fiscalía se inicia la investigación y muchas veces lo que se focaliza sobre todo en este tipo de delitos es tratar de ubicar datos de contexto de cómo operaba la organización criminal o los indagados por ese delito. Eso permite que no se centre toda la carga probatoria en la víctima, sino que haya otros elementos. Pero para hacer eso, muchas veces de lo que se necesita es de información de contexto que le aportan personas que conocen los movimientos que tenía, por ejemplo, esa víctima, los relatos que había dado, relatos que hacen al contexto. Bueno, como recién les decía, parte del trabajo de la unidad de víctimas tiene que ver con el plan de acompañamiento. Yo le pasé a Silvia los materiales. Hay uno que tiene que ver con la instrucción general número 5, donde se describe cómo funciona el trabajo de la unidad, y un protocolo específico sobre trata es para los casos de explotación con fines de explotación sexual, porque es la mayor prevalencia que hemos tenido en este tiempo, más que con fines de explotación laboral, que es un protocolo que se hizo en base a la práctica de estos 4 años, lo redactamos los técnicos que trabajamos en la unidad de víctimas y es el protocolo que utilizamos. Esto es 2 o 3 apuntes que tienen que ver con qué esperan las víctimas cuando llegan al sistema penal. Esperan protección, pero además, sobre todo, esperan que haya una condena de quienes las sometieron a estas situaciones. Hay mucha confusión y falta de información, confusión sobre los hechos. Sobre esto siempre decimos que las víctimas pueden ir relatando a medida que pueden hacerlo y no a veces cuando el sistema lo exige o lo requiere. Por eso, si ustedes ven, acá se habla de lo que es la prueba anticipada. La declaración en prueba anticipada es una única declaración que hacen las víctimas cuando participan en el proceso penal, que se hace con determinadas características que en estos 4 años se ha ido profundizando los mecanismos de protección para esa declaración. No la interrogan las partes, es una declaración que antes de que se haga se llama audiencia de debate de las preguntas. Las preguntas que se le van a hacer a la víctima las va a traer la defensa, pero las va a discutir la fiscalía y va el juez de garantía a aceptar que esas preguntas serán las que se hagan y las hace un funcionario judicial que es quien hace esa pregunta. A veces van a escuchar que dicen cámara Gesell, no es cámara Gesell, es un mecanismo de protección simbólico, una barrera simbólica para que la víctima no esté en el mismo lugar que el abogado del indagado, que la fiscalía, y solo con ese funcionario. Para que se llegue a esa declaración en prueba anticipada, justamente es muy importante poder generar un plan de acompañamiento previo en el que la víctima se sienta emocionalmente fuerte y que además pueda tener información de a dónde va, para qué va. Esa es una enorme diferencia que hemos notado entre el proceso en el código inquisitivo y el proceso en el código acusatorio, en el que además de que la víctima puede hacerlo, hay la posibilidad de contar con esa información y ese acompañamiento que le permita acceder a lo que es su derecho, que cuando quiera hacer el relato lo pueda hacer en las condiciones que mitiguen la revictimización. Y digo mitiguen porque hay una parte
que es imposible evitarla, que es que cualquier persona que va a una sede judicial a hacer una declaración, sí o sí va a recordar que está ahí por los hechos que vivió. Entonces no podemos decir que vamos a evitar toda revictimización, porque eso es una parte. Lo que sí tenemos es que mitigar tratos que revictimicen aún más a la persona, que tienen que ver desde la espera, el tipo de preguntas, hasta el espacio donde está. Bueno, esto tiene que ver con las preocupaciones que vienen siendo tema de trabajo para la Fiscalía, sobre todo para la política de víctimas, que tiene que ver con los espacios y ambientes seguros. Ahora estamos trabajando en una comisión pronto a terminar, que la declaración en prueba anticipada de las víctimas, especialmente vulnerables, como son las víctimas de trata, entre otras, va a estar protocolizado. Desde la etapa previa hasta la final, todo lo que tiene que ver con la declaración en prueba anticipada, lo estamos haciendo junto con el Poder Judicial y la Defensa Pública, y eso va a permitir también tener mayores garantías a la hora de que las víctimas den su declaración. Esto simplemente son algunos apuntes de cuáles son los efectos del delito en general, pero que en los casos de trata también impactan de igual manera. No voy a profundizar porque es parte de lo que trabajaron en el curso. Ay, toqué algo otra vez. No, ya está. Pero ahora no pasa. No. No nos aparece el cosito de la pantalla para agrandar. Y además ahora no, tampoco se mueve, se quedó congelada. O sea, No se va a mover si no está. Ahora sí. ¿Y esto? Y ahora Mira qué bien. Muy bien, ahora funciona. Lo de los efectos del delito, en realidad eso no voy a profundizar en eso. Lo que sí me interesa es, desde la unidad, cuando pensamos en esto del plan de acompañamiento, yo siempre le llamo que es un traje a medida. No hay lineamientos generales, pero en general, en cada caso aún del mismo delito, lo que exige es poder tener un informe victimológico que nos permita tener claridad sobre el grado de riesgo, el grado de afectación, porque entre otras cosas va a tener que ver con las vulnerabilidades previas, con las vulnerabilidades estructurales que existan en esa víctima, con la respuesta de su entorno, con los recursos internos y que tenga las posibilidades de acceder o no, y eso implica qué recursos se van a activar junto con otros, porque el trabajo que hace la unidad de víctimas tiene un área de competencia, y ahí es donde empieza el trabajo también en coordinación con otros actores. Bueno, y ahora no quiere cambiar. Bueno, estamos un poco mal con la tecnología. No sé por qué no cambia. No, hoy cambió, pero ahora quedó así. Juro que no toqué nada. Que no pasa por acá tampoco. Acá tendría que pasar. O sea, es otro problema. Ahí. Pero lo paso con ese, no quiero tocar otra vez algo que está, ahí sí. Bueno, y voy a ir más rápido porque así igual el material les va a quedar. La unidad tiene 3 modalidades de trabajo, como les decía, porque esto del traje a medida, siempre hay algunas acciones que son comunes a todos los tipos de víctimas, que es la primera atención en crisis y el plan de acompañamiento.
hay una evaluación de riesgo y evaluación del grado de afectación, y ahí depende el plan de acompañamiento que se hace. Porque hay 3 modalidades. El corazón de la unidad de víctimas es la modalidad 2, que es el plan de acompañamiento. La primera es asesoramiento e información, y son las víctimas que muchas veces no siguen adelante en el proceso penal. Y el 3 es un programa de víctimas y testigos protegidos, en el cual ingresan en general aquellas víctimas de trata que por el nivel de riesgo que tienen se requiere tener medidas especiales de protección. Esto es para que quede claro como el antes, el durante y el después de las acciones que lleva adelante la unidad de víctimas. En lo que hace a los delitos sexuales, y en esto los de trata con fines de explotación sexual, adquieren la misma complejidad en la investigación, litigación y protección de las víctimas que el resto de los delitos sexuales, con las características particulares que tiene el delito de trata y el daño que genera y las secuelas que genera en las propias víctimas y en su entorno, ¿no? Entonces, eso está atravesado por las representaciones sociales, y sobre todo en un país donde el trabajo sexual es legal, ¿no? Entonces, eso también activa otras representaciones sociales que muchas veces deja ciegos por los prejuicios existentes por esta dicotomía que tenemos en nuestro país. En otros países donde el trabajo sexual, donde hay una corriente abolicionista con respecto al trabajo sexual, parece haber otra mirada con respecto a la trata con fines sexuales, cuando en nuestro país todavía persisten prejuicios que no permiten ver que una cosa es la elección del trabajo sexual y otra cosa es la trata con fines de explotación sexual. Acá están simplemente las herramientas normativas, que seguramente las vieron también en el curso. Para nosotros es muy importante también que tengan en cuenta las instrucciones generales que están en la página web, porque son instrucciones que tienen que ver con el trabajo de la Fiscalía, y que para los equipos que trabajan en esto también les da información para el trabajo con las víctimas. Acá también está, según cada una de las etapas, algunos de los derechos que tienen las víctimas, que están tanto en la ley de violencia basada en género como la ley de trata. Y lo de los testigos, que me interesa que sepan también que hay una resolución entre el Poder Judicial y la Fiscalía, que es un protocolo para la declaración remota de las víctimas. Esto quiere decir que las víctimas que están en otro país, que ya se ha hecho, o que por razones de protección, que están en el programa de testigos protegidos, pueden declarar en otro lugar que no sea el mismo edificio donde se está llevando adelante la audiencia. Eso está protocolizado y por eso se puede implementar, y eso es una medida de protección simbólica y emocional y aparte literal sobre la vida de las personas. Acá les va a quedar cómo funciona el programa de testigos protegidos, que está también en la página web de Fiscalía. Hay un comité de evaluación de riesgo que está integrado por el fiscal del caso, que lleva adelante la investigación, el oficial del Ministerio del Interior, que es el que lleva también a cabo la investigación con el equipo fiscal, y un técnico de la unidad de víctimas. Solo un apunte, porque es importante tener un comité de evaluación del riesgo que permite tomar determinar las medidas que se van a tomar, porque permite tener elementos de la valoración subjetiva del riesgo que tiene la víctima y de la valoración objetiva de aquellos hechos, sobre todo del estudio que se puede hacer de los indagados o de la organización criminal que la víctima está denunciando, y de aquellas amenazas que pueden hacerse efectivas en qué tiempo y en qué forma. Y esa información en general la maneja el Ministerio del Interior, que está llevando adelante la investigación, y el equipo fiscal. Estas son algunas de las medidas de protección que a veces se determinan. La máxima medida de protección ha sido el realojo transitorio definitivo dentro del territorio nacional.
después hay otras medidas que les van a quedar ahí. Lo otro que me parece importante es que por qué hablé de una política pública de atención a víctimas. En el año 2018, por decreto presidencial, se creó un gabinete coordinador, y ustedes dirán otro espacio interinstitucional, sí, todos decimos lo mismo, pero este tiene por objetivo activar las prestaciones para las víctimas y testigos de los delitos. ¿Qué quiere decir con activar? Que hay acuerdos de colaboración firmados entre todos estos organismos, que cuando desde la unidad de víctimas de Fiscalía una víctima que está en un proceso penal en curso requiere en el plan de acompañamiento asistencia en salud o en alguno de los efectores que están en el convenio, se pueda activar esas prestaciones con mayor celeridad que si va a hacer la cola como cualquier otro ciudadano. Ahí quedan los convenios que están firmados. Estos son los protocolos que se han hecho en este último tiempo. Está el de trata específicamente, pero hay otros que capaz que también les interesa. Como avances, me parece importante tener en cuenta que la Fiscalía y este modelo de procesal penal y los derechos que adquirieron las víctimas en esta nueva normativa, que junto con la ley de trata permite tener un marco normativo que permite avanzar en esto, lleva solo 4 años, en el caso de la Fiscalía casi 5 en noviembre, y se pasaron en Montevideo de 2 fiscalías especializadas en género y delitos sexuales a 8, y las fiscalías del interior no son especializadas, se llaman multimateria, investigan todos los delitos en conjunto. Quizás en algún momento habría que ir hacia una semi-especialización o especialización. Se avanzó, lo dije al principio, en los canales de denuncia que permitan tener formas más protegidas para las víctimas, formación específica en investigación y litigación de este tipo de delitos, tanto para los fiscales como para los equipos técnicos, la especialización de equipos para la atención y protección de víctimas de delitos sexuales y de trata, la elaboración de los protocolos que les mencioné y el diseño de una ruta interinstitucional en el marco del Consejo de Trata, que permite que cuando se detectan casos de trata de personas, la vía a seguir sea el también poder hacer una denuncia en la Fiscalía. Eso es muy importante porque, como pongo acá en los nudos críticos, a veces hay una falsa dicotomía entre la denuncia y la protección de la víctima. No voy a denunciar porque voy a desproteger a la víctima. Como dije al inicio, si no logramos canales seguros de denuncia, no vamos a combatir a los tratantes y a las organizaciones que están llevando adelante estos crímenes. Por lo tanto, ante la detección hay que tener la información que nos permita acceder a la justicia. También para generar mecanismos de protección, porque para proteger a una víctima muchas veces necesitamos una orden judicial, no podemos poner una custodia ni una vigilancia discreta si no hay una intervención judicial. Bueno, y lo otro es la falta a veces de formación, que por eso creo que estos espacios son más que bienvenidos, en delimitar cuándo hay una situación de trata o no, o cuándo es explotación sexual o no, y que a veces quien detecta rotule una situación de una manera o de otra, a veces puede facilitar o obstaculizar el que después se siga adelante y que esa propia persona se sienta víctima de una situación o no. Creo que por ahí, más o menos, así queda espacio para las preguntas y porque perdí mucho tiempo con los errores tecnológicos. Ahí les queda el correo de la unidad de víctimas. Hay un teléfono de guardia que funciona a las 24 horas, atendido por los técnicos de la unidad de víctimas, y les queda también ahí como recurso. Así que quedo a disposición para las preguntas. Me paso para ahí. Sí. Muchas gracias, Mariela. Sí, tenía. Si funciona. Si no, no importa. Esa es la cerebrita, sí. Mira, Levia, está pantalla completa, pero no cambia.
Ahora sí. Puede ser a la vieja usanza con el mouse acá. Ahora cambió. Ahora sí, o sea que es con este. Sí. Está. Bueno, tenemos aquí, voy a hacer la Vas a presentación presentar, también. Luciana Oelegui es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República, es magíster también en Trabajo Social por la UDELAR, se ha especializado en temas migratorios a nivel académico y también, y en ese rol viene hoy, es integrante del equipo técnico del área de denuncias e investigaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, gracias también por acompañarnos en esta ocasión, Luciana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, copamos la mesa de trabajadores sociales hoy, me parece. Yo les voy a contar un poco acerca de, bueno, primero cuál es el rol de la Institución Nacional y Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Después les voy a plantear algunas cuestiones relativas a un protocolo que estamos empezando a implementar. Y después de eso voy a mostrarles algunas situaciones que hemos trabajado más concretas desde el área de denuncias e investigaciones, porque de ese modo me parece que va a quedar como un poco más fácil la posibilidad de que ustedes comprendan un poco cuál es el trabajo que hacemos nosotros, que es un poco distinto y no es específico del tema de trata. O sea, nosotros recibimos denuncias sobre todas las posibles vulneraciones de derechos humanos. Entonces, en realidad, este tema de la movilidad humana es una de las patas que trabajamos en el equipo del área de denuncias e investigaciones, que funciona en este momento con más o menos 9 o 10 técnicos, divididos en 3 equipos. Somos trabajadores sociales, psicólogos y abogados, ¿tá? Entonces, bueno, contarles un poco que esta ley, que es la que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos para la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en todo el país, donde los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y también que están en el bloque constitucional en la normativa internacional. Entonces, bueno, dentro de algunas la institución tiene muchas funciones, pero bueno, es esto que le decía, la realización de investigaciones sobre vulneración de derechos, y bueno, dentro de estos también le compete a la institución los derechos que tienen que ver con la vulneración de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, migrantes, refugiados, víctimas de tráfico y trata de personas. La competencia también es proponer la adopción de medidas que consideren pertinentes para poner fin a la violación de estos derechos. En ocasiones también se solicitan medidas de carácter urgente, medidas provisionales. Y bueno, nosotros trabajamos comunicándonos con los organismos, y a partir de eso, luego la institución realiza resoluciones planteando, bueno, si los organismos vulneraron o no vulneraron los derechos humanos de las personas que concurren. Estas resoluciones tienen carácter de recomendaciones y tienen alcance a todos los derechos, a todos los organismos públicos y en todo el país. Si vamos a hablar de la movilidad humana, bueno, hablar un poco del contexto, que también viene en una situación de post-pandemia, ¿verdad? Hubo un antes y un después del COVID. Una situación durante el COVID que estuvo marcando que algunas personas no tuvieran la posibilidad de ingresar al país, y algunos de sus derechos fueran vulnerados en cuanto a poder ingresar de manera regular, y a raíz de eso poder tener una documentación y poder iniciar estar de manera regular. Entonces, estas situaciones que se dieron en toda América Latina, bueno, en todo
resto del mundo, generaron que algunos ingresos al país se den no de esta forma, y también esto generó que algunas redes de trata y tráfico de personas aprovecharan esta situación para promover que las personas ingresaran de este modo, ¿no? Entonces, eso fue un contexto bastante difícil y que, bueno, venimos saliendo de esa situación, pero está bueno nombrarlo porque, bueno, nosotros en parte nos abocamos también, y después les voy a mostrar un poco qué fue lo que hicimos para tratar de, bueno, cuestionar algunas medidas que se estaban tomando por parte del Estado. Bueno, quizás en las obligaciones del Estado en relación a las víctimas, ya hemos hablado, ya hablaron bastante en la mesa, garantizar, bueno, sobre todo garantizar que la persona vuelva a tener su derecho a la dignidad humana, ¿verdad? Y bueno, y el Estado es el encargado de restituir este derecho y de poder acompañarlo a la persona en este proceso. Para eso, bueno, la articulación con otros organismos del Estado, y bueno, también el Estado tiene que profundizar en conocer estas rutas del dinero de las redes de trata laboral y sexual, restituir los derechos a las víctimas, que ya Mariela habló bastante de eso, y coordinar con los programas que se puedan garantizar, bueno, los otros derechos que están vinculados también a esta situación de desprotección. Bueno, para eso, recientemente todas las instituciones nacionales de derechos humanos hicieron un protocolo para, bueno, tratar de promover un trabajo articulado entre todas las instituciones de derechos humanos. Y bueno, para eso, bueno, se realizó un protocolo que está en la fase de implementación recién. Tiene algunos enfoques vinculado al género, la interculturalidad, la interseccionalidad, que es la comunión, bueno, de todas estas cuestiones que pueden hacer que la víctima sea aún más vulnerable, porque se interseccionan cuestiones por la condición migratoria, la discapacidad. Entonces, bueno, se define un grupo de atención prioritaria, o las personas que en este caso se consideraron que eran más vulnerables. Y bueno, y también cómo se iban a articular entre instituciones y cómo se iban a hacer esos enlaces, recogiendo, bueno, los datos principales, la información exhaustiva sobre los hechos y las vías de comunicación, y de qué forma también las instituciones de derechos humanos de otros países iban a responder a ese llamado, a esa comunicación que se pueden hacer en estos enlaces. Bueno, en relación a lo que les contaba antes de las resoluciones que hace la institución, en el momento en que se realizaron los decretos de medidas especiales que excluían alguna situación de la mayoría de las posibles personas que iban a solicitar refugio, la institución hizo la resolución 961, planteándole al Estado que, bueno, toda autoridad pública se tiene que abstener de resolver la expulsión del territorio nacional de un solicitante de refugio o refugiado, hasta tanto exista resolución denegatoria firme sobre su caso. Lo que pasó es que durante este periodo de pandemia el Estado realizó un formulario, y en base a ese formulario, telefónicamente, los miembros de la Comisión de Refugio, uno de los miembros decidía sobre el ingreso o no de las personas que iban a solicitar refugio. Entonces, la institución llamó la atención a la Comisión de Refugio planteando que, bueno, que la normativa nacional e internacional presentaba mayores garantías que las que se estaban dando en esta situación. Y bueno, asimismo también la red de trata a nivel de las instituciones de la FIO, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, planteó también una resolución una declaración señalando que en situaciones de pandemia no se podían minimizar los derechos de las personas en esta condición de movilidad humana, sino que por el contrario tenían que ser aún más protegidas. Bueno, después, bueno, seguimos atendiendo personas que habían entrado, por supuesto, de manera irregular. Entonces seguimos señalándole al Estado que estas personas no habían podido realizar, como dice la ley, la propia solicitud de la condición de refugiados.
y posibilitar el ingreso de forma regular, ¿verdad? Entonces, se le planteó también la situación de las personas que venían con niños y niñas y adolescentes, en qué condición iban a quedar esos niños en la frontera. En realidad la Comisión de Refugio dijo que las situaciones eran consideradas, pero bueno, a nosotros nos parecía que esto tenía que ser tratado de otra manera, entonces, bueno, por eso se realizaron una serie de recomendaciones. Ese es uno de los ejemplos más recientes, pero bueno, también creemos que estas resoluciones intentaban colaborar en esto de que las personas pudieran ingresar de manera regular, como decía acá la compañera, y no tener que atravesar vía terrestre, ¿verdad? Que quedaban como en una situación de indefensión bastante grave. Otro ejemplo que les traigo, por ejemplo, es esta resolución que hicimos relativa a una denuncia presentada por una organización, se llama Océanos Sanos, que, bueno, esta resolución es del 2020, que entregó informes relativos a trabajadores del mar, trabajo esclavo, trata y muerte en el puerto de Montevideo. Esta organización señalaba que había buques de bandera china que venían al país, ingresaban a aguas nacionales y que no reportaban, apagaban un sistema que se llama AIS. En realidad ese sistema lo que permite es identificar o georreferenciar a dónde estaban los buques. Entonces la institución tomó cartas en el asunto, mandó oficios consultando a ver si se reportaban buques que apagaran este sistema de identificación de dónde se encontraban estos buques. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, que muchos de ellos apagaban este sistema, entonces era imposible identificar si estaban en aguas nacionales o no. Esto en realidad, ¿por qué lo traigo con este tema? Porque bueno, los trabajadores, una parte de la denuncia era que estos trabajadores estaban en una condición de alta vulnerabilidad, que son trabajadores del mar, que son trabajadores que se encuentran en condiciones de higiene muy complejas, condiciones de muchas veces explotación laboral, de tener que trabajar y no poder cortar con la jornada. Entonces, los organismos dijeron que no tenían antecedentes en relación a denuncias vinculadas a trata. Pero bueno, a nosotros igual nos quedaba un poco la duda de hasta dónde las personas estaban formadas en este tema, y en base a eso se realizaron algunas resoluciones. Algunas de las cuestiones que pedíamos informe eran sobre los tripulantes fallecidos, porque la denuncia señalaba que fallecían uno por mes, uno de los, un pescador por mes o trabajador de la pesca. Entonces encontramos que en algunos casos, en algunos años sí había sucedido. Inmediatamente preguntamos si habían reportado esta situación a Fiscalía, nos señalaron que sí, que los temas habían sido judicializados, pero igualmente resultaba bastante preocupante esta situación, que se diera en aguas nacionales también. Entonces, la institución consideró que este es un tema que en realidad está que necesita profundizarse en la investigación y atender la situación de los trabajadores del mar, que es una trata, que es cierto, es trata vinculada a hombres. Entonces, muchas veces pensamos más cuando pensamos en género, en el tema de las mujeres, y es verdad, las cifras decían que son las mujeres y los niños, pero bueno, también sucede que pueden estar mayormente expuestos porque las organizaciones estamos viendo también esta otra situación que se nos cae como desborda. Entonces es importante también tener en cuenta la trata de hombres, ¿verdad? Y bueno, entonces es importante visibilizar esta situación para poder prevenir, investigar. Y eso fue lo que señaló la institución en esta resolución, que se disponga el control especial sobre los buques pesqueros que han cometido infracciones o han estado en actitud sospechosa en relación a los datos proporcionados por Premo, la Armada. Que se realicen inspecciones sobre las embarcaciones pesqueras, profundizando sobre las condiciones de trabajo de los tripulantes.
sobre todo con los que han tenido mayores irregularidades. Bueno, después se identificaba que muchos de los buques también eran buques que eran denunciados en otros países por trata. Entonces ahí era un poco la situación que nos preocupaba. Entonces la institución propuso a los organismos involucrados contribuir a que se propuso apoyar a definir políticas públicas que contribuyan a prevenir, investigar y sancionar situaciones que se dan con estos tripulantes de los buques pesqueros. Y también, por supuesto, dio parte al Ministerio Público para que investigara esta situación. Otro de los ejemplos, por ejemplo, en relación al tráfico de personas fue reportar los trayectos que muchos conocemos sobre el tráfico de personas cubanas a Uruguay, describir detalladamente, tomar datos de todo, las personas que iban a denunciar, que identificaban determinadas iglesias, el lugar es tal, en Brasil tal, en Boavista. Bueno, intentamos hacer eso y también lo reportamos, hicimos un oficio a Fiscalía. Y bueno, Fiscalía nos informa que estas personas que tienen denuncias similares y que, bueno, han sido procesadas por delitos similares. Entonces, bueno, ahí la institución cuando da conocimiento a Fiscalía y el tema se judicializa, ya no tenemos la potestad de seguir actuando, ¿tá? Y bueno, después, a no ser en los temas que tienen que ver con las formas o los plazos o las situaciones que tienen que ver con las formas de investigaciones, no con el fondo de las denuncias, sino con las formas como se realizan. Entonces, por eso, otras de las resoluciones que hizo la institución fue vinculada a la desaparición de una mujer que fue una denuncia que presentó una ONG y la madre de la desaparecida, relativa a los trámites judiciales. Y bueno, en esta resolución la institución resuelve que se vulneraron los derechos de esa persona y su familia en función de los excesivos plazos que transcurrieron conforme a la legislación, ¿no? Entonces, en esos casos, si bien están judicializados, pero son plazos que se extienden, está bueno también que se dé parte a la institución, porque la institución puede controlar y señalar esa dificultad. Y bueno, después hay otras intervenciones de buenos oficios que hemos trabajado mucho, en este caso con el MIDES, el PASO, con Sandra, Magdalena, y la OIM, y bueno, la verdad que situaciones que nos ha costado que las personas puedan identificarse como víctimas, ir a denunciarlas a Fiscalía, ha sido un trabajo de mucha coordinación, porque en realidad nosotros sí creemos que las personas que tienen, lo que planteabas Pozo y Cintia, que tenemos que remitir estos temas a las personas que tienen más experiencia y que conocen más sobre este tema, y en el caso, de que los organismos no actuaran, ahí sí la institución tiene algo para decir, pero en estos casos fueron situaciones que terminaron de forma muy, muy grata. La verdad que la veo a Sandra y fue un trabajo de mucha interacción, de hablar por teléfono los sábados y los domingos, de mucha coordinación que tiene también que ver con el compromiso que tienen las personas que trabajan con esto. Y bueno, y esta situación no se llega a judicializar, pero la persona termina retornando con su familia y sabemos que está bien. Entonces, los desafíos es tanto fortalecer estas coordinaciones que tenemos, estar alertas, investigar, hacer informes sobre el tema de la trata y tráfico de personas. Y la institución tiene que tener un rol más proactivo, de mayor coordinación, de un trabajo que promueva la prevención y el combate a la trata. También en esto de que me estaba dando cuenta de que teníamos un montón de información y que tampoco no tenemos capacidad, porque somos muy pocos, de hacer muchas veces las sistematizaciones de los trabajos que tenemos. Entonces, creo que en ese debe que estamos casi todas las organizaciones, porque muchas veces tenemos mucho trabajo, tampoco nos permite mostrar lo que hacemos y mostrar esta problemática y todo el trabajo que requiere.
Entonces, bueno, me parece que en ese sentido la OIM también está haciendo ese trabajo que está bueno ahora que conocimos los programas para poder interactuar entre nosotros, que muchas veces estamos todos trabajando y muchas veces cada uno desbordado de todos los temas, y estas instancias la verdad que permiten eso. Así que bueno, agradecerles a todos por la invitación y bueno, espero que les haya servido un poco el panorama para conocer, y también quedo a disposición. Acá tengo mi correo o el teléfono por si quieren seguir charlando de esto o quieren que les acerquemos las resoluciones. Igual están colgadas en la página de la institución. ¿Estamos? Gracias. Bueno, vamos a pasar a una breve ronda de preguntas que nos pueden hacer los que nos siguen por Zoom, y quienes estén acá van levantando la mano y yo les llevo el micrófono. Preguntas fáciles a las 9:20 de la noche. Gracias. Es una pregunta muy cortita para la unidad de víctimas. Vos hablabas de los acuerdos interinstitucionales que se entraran en acción siempre y cuando hubiera un proceso penal. ¿Tiene que haber denuncia para que entren en acción estos mecanismos o cómo es? ¿Qué requisitos tendría para que se puedan... El poner en funcionamiento? requisito que sí o sí para que intervenga y tenga competencia la unidad de víctimas es que tiene que haber un proceso penal en curso, por lo tanto tiene que haber una denuncia no hecha solo por la víctima, puede ser una denuncia hecha por un tercero en el que figura esa persona como víctima. Si no, la unidad de víctimas no tiene competencia, tiene que haber una investigación penal en curso. Por ejemplo, no lo dije hoy, pero aprovecho la oportunidad, en eso también ha habido un avance, por ejemplo, que hay denuncias por este mecanismo que hacen terceros, y cuando la unidad de víctimas participa en el rescate de las víctimas, puede ser en un allanamiento, en la ida a buscar porque se repatrió, en realidad ahí recién tenés el contacto con la víctima y la estás atendiendo, y la denuncia la hizo otra persona. Pero esa víctima tiene derecho a todas las prestaciones y a la intervención de la unidad, y no es que ella hizo la denuncia. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más acá en el público? No, esa era la que nos habían pasado hoy. Espera que voy por allí. Esta es una pregunta para Cintia. Con respecto a los fondos globales de los que hablabas hoy, una duda que me surgió es, entre que se pide el fondo y se da un sí o un no, ¿cuánto tiempo puede pasar? Yo no tengo una buena experiencia, no la voy a decir. Depende. No, o sea, es así. Lo que suele llevar más tiempo es el proceso del envío de la información al fondo. Hay ciertos requisitos que los fondos piden, que es información que no siempre se puede compartir por una razón o por la otra. Entonces, una vez que nosotros enviamos todos los formularios completos con toda la información que requieren, el plazo máximo que tienen de respuesta a cualquiera de los dos es 48 horas para responder por sí o por no. Después de que, o sea, supongamos que nosotros enviamos toda la información necesaria, llenamos todos los formularios y nos responden a las 48 horas, el tiempo que va a llevar en que nosotros podamos realmente hacer efectivo, por ejemplo, supongamos que pedimos presupuesto para, no lo sé, alojamiento o un movimiento, lo que fuese, es el tiempo que lleve hacer el proceso de compra de ese gasto, que es un tema bastante más administrativo. O sea, que por lo general, puede llegar a ser una semana en los casos más sencillos, y si son, por ejemplo, ese alojamiento, va a llevar un poco más de tiempo, porque hay que conseguir contratos a nombre de la persona, garantías, o sea, va a depender de cada cosa. Pero, por ejemplo, si es una compra de un pasaje, lo hemos hecho en 2 días, 3 días. Pero sí, depende, es la respuesta real. Depende también.
Bueno, con el paso, sin ir más lejos, hemos tenido procesos muy rápidos y procesos más lentos también, y muy lentos también. Sí. O sea, en toda la escala, de muy rápido, lento y muy lento. Es que es como lo que estaban diciendo recién las compañeras, que depende todo del caso a caso. Y las cifras, o sea, cuando vos me preguntas un promedio, las cifras de casos de trata que llegan a OIM en Uruguay no son muy grandes. Las cifras en Uruguay en general no son muy grandes. Entonces sacar promedios con eso es muy difícil, porque no sería, o sea, no es representativo cuando estamos hablando de tan poquitos casos. Pero sí que es muy caso a caso, sí. Capaz que una cosa, en los casos que se hace la repatriación, por ejemplo, cuando hay una condena y eso se coordina entre la Fiscalía y el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados. Digo porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces son los consulados que se hacen cargo, incluso a veces del alojamiento de una víctima, por ejemplo, Argentina, acá en Uruguay, la Fiscalía se pone en contacto con su consulado y a veces es el consulado que se hace cargo de algunos gastos transitorios y después de repatriarlos. Digo para pensar en el mapa de los recursos que a veces uno tiene que considerar. Hola, buenas noches. Tenía una consulta para realizar con relación al tema de las denuncias, ¿no? Porque uno raja donde le pica, como dice Galeano, y por trabajar en el Ministerio del Interior me ha tocado ir viendo números y veía que el año anterior hubo 26 denuncias nada más de trata y el anteaño 19, o sea, nada, comparado con la realidad que tenemos. Entonces mi consulta es si tanto la institución Derechos Humanos o OIM, si surge en el caso de una entrevista, una situación de esas, si ustedes actúan como de oficio o realizando la denuncia o llevando las denuncias al ámbito que corresponde. Cuando lo había pagado. Desde OIM no hacemos denuncia de oficio, o sea, no es el rol de OIM. Lo que sí hacemos es acompañar a la persona en el proceso y hacer la derivación a quien corresponde. No, lo que hacemos normalmente es derivar el paso. Sí, nosotros tenemos la potestad de realizar denuncias penales y las hacemos. Como lo primero que hacemos cuando existe la posibilidad, y también tenemos la posibilidad de actuar de oficio. Eso quiere decir de iniciar nosotros la investigación sin que la persona venga a la institución o la organización. Solo una cuestión, que para los equipos que están en territorio, que a veces tengan una pregunta, por ejemplo, quieran saber y no necesariamente ir a la Fiscalía a hacer la denuncia, por un caso que tienen alguna sospecha de algo que les parece que podría ser, está el correo de la unidad de víctimas, siempre pueden llamar y me parece que eso está bueno poder tener como claridad, que a veces uno cree que podría haber denunciado algo y no lo denunció y capaz que eso no es el momento o no es información que tenga apariencia delictiva y capaz que sí, que la información que está dando es muy relevante para poder iniciar una investigación. Entonces en eso conversar sobre cuáles pueden ser los mejores mecanismos. Bueno. No, eso era un mensaje que nos mandaron. Capaz recordar que en la última presentación, ¿se acuerdan? Al final de todo, dejamos como tanto de la Fiscalía como si es, por ejemplo... Gracias, Silvia, perdón. Nada, solo recordar que en la última página de la presentación habíamos dejado todos los links dependiendo, por ejemplo, si eran niños, niñas y adolescentes, a dónde era, si era más una consulta laboral, la existencia del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, en este caso que mencioné Mariela, la unidad de víctimas, y el servicio de atención que mencionamos. Que recuerden que ahí dejamos como todos los links. Los links no, dejamos el punteo con algunos. Le falta el de la institución. Pero ahora lo tenemos acá, están las... Voy a hacer un paréntesis. Sabiendo la instancia de hoy dijimos, vamos a esperar. Muy bien, hábil declarante. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final.
Un mensajito antes de olvidarme, un saludo de Seth, que estuve hablando con él en el día de ayer, y con relación a las personas que habían demostrado interés en hacerse con aquel libro de poemas, ¿se acuerdan ustedes? Que era para poder ayudar a esas víctimas de tráfico, y sobre todo menores de edad en este caso, que estaban en esos centros de detención. Bueno, él ahora acaba de regresar de Macedonia a Estados Unidos, así que va a hablar con la editorial, y en cuanto yo tenga la información se las voy a pasar a ustedes, porque ya me armé la listita. Y bueno, darles las gracias a todos y a todas que han participado desde diferentes roles en lo que ha sido este curso. Esperamos que el curso haya cumplido con los objetivos que ustedes se habían trazado. Quiero darles las gracias, bueno, a Mariela, a Luciana, también a Cintia por acompañarnos en el día de hoy, y obviamente a Sandra y a Magdalena por todas las instancias del curso que nos fueron dando por Zoom. Y bueno, simplemente eso, muchísimas gracias a todos y todas, y les voy a pasar el micrófono, y después pueden pedir los certificados quienes han cursado este curso. Se ponen en comunicación con el Centro de Educación Continua, y ellos después me preguntan si efectivamente estuvieron cursando, y ahí ustedes pueden solicitar lo que ha sido el certificado. Así que bueno, muchísimas gracias. Nada, estimadas, estimados, solo... Me pongo acá, para que me vean. No, tranquilo. Sí. No, solo agradecer al grupo, en realidad, remarcar que fue un grupo muy participativo, que se súper colgaron con muchas cosas, que se colgaron con lo penal, con la cosa más ardua, con todo. Agradecerles eso, la verdad, desde todas las partes, bueno, acá que vinieron de Rocha. No, eso, de verdad resaltar la característica del grupo, muy participativo, súper lindo, muy agradable todos los miércoles de noche. Estuvo muy bueno hacernos el aguante ahí. Así que nada, otra vez ponernos a las órdenes, nos pueden escribir, estamos para eso, y agradecerles nuevamente. Para nosotras, no sé, Sandra, si querés acotar algo más, pero... Muchas gracias. No, me sumo al agradecimiento de Magdalena, agradecer a la Universidad Católica que nos permitió esto, a la Cátedra Magallanes y en especial a Silvia. Y bueno, me parece que fue un ciclo que estuvo muy redondo, ¿no? Porque empezamos con Seth y toda aquella sensibilización que nos hizo con los poemas, ¿no? Y después fuimos transitando por todas las etapas de la trata, los distintos problemas, no sé qué, y terminamos hoy completando el ciclo desde lo que es a nivel internacional, lo que es desde lo fiscal o de la investigación del delito y el apoyo a las víctimas, incluso desde la defensa de los derechos humanos desde la institución. Entonces, me parece que quedó como redondito todo, muy bien. Entonces, felicitaciones, Silvia, muchas gracias. Y bueno, y hoy trajimos para las invitadas un regalito del Paso, que ustedes lo tienen en la bibliografía, que es un libro, que bueno, que gracias. Nada más. Y el grupo divino, la verdad que